Bien, vamos a empezar entonces. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Quiero primero agradecer a Lucila por la invitación y por la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes hoy. Bien, lo primero que quiero contarles es que lo que voy a compartir hoy con ustedes es parte y producto de diversas investigaciones que vengo llevando a cabo como parte del proyecto Bufeo, Amazonía más Arte, del que soy curadora y del que Alfredo, que también nos acompaña aquí, es curador también. Entonces es parte de lo que hemos venido trabajando. Es importante empezar afirmando que los artistas amazónicos han cumplido un papel crucial en los últimos años para la visibilización de esta región para el Perú y el mundo. La Amazonía y su arte han cambiado la manera de pensar el Perú, que además durante mucho tiempo había sido imaginado solamente como criollo o andino. El arte amazónico ha propuesto una manera diferente de ver, de sentir, de abarcar la realidad, y desde esta región se pueden construir nexos con todo el territorio del Perú por la naturaleza distinta para entender el tiempo y la memoria y proyectar esas percepciones hacia contextos internacionales. La Amazonía, sus visiones, los hechos de su historia, su territorio, la convierten en un fructífero punto de partida para pensar a partir del arte sobre las problemáticas y conflictos comunes a toda la humanidad. El arte amazónico contemporáneo, a ver si lo pongo así, ha tomado y consolidado diferentes caminos en las últimas décadas. Desde la pintura visionaria sobre la base de la ayahuasca hasta, por ejemplo, los trabajos propuestos para denunciar los efectos negativos del desarrollo de actividades extractivas sin regulación, la minería ilegal o los últimos derrames de petróleo. Entre esta multiplicidad de vertientes, hoy les propongo revisar a un grupo de artistas que vienen trabajando con la intención de sumar discursos alternativos al discurso histórico sobre la Amazonía, muchas veces silenciado frente a otras narrativas en el Perú. Les propongo así hablar de los artistas que están creando memoria histórica a partir específicamente de la pintura, la nueva pintura histórica amazónica. Por eso les propongo el título de La creación de discursos históricos a través de las prácticas de artistas amazónicos contemporáneos. Así, mi objetivo hoy es mapear formas de trabajo de artistas de la región que han sido conscientes del gran vacío que existe en el discurso sobre la historia amazónica y que desarrollan obras que se convierten en nuevos documentos que a su vez están narrando hechos cruciales para la Amazonía en el siglo XX y XXI. De esta manera, desde el arte se está contribuyendo en la discusión sobre los hechos que son hitos para la región, como el descubrimiento del Amazonas, el violento proceso de auge de la extracción del caucho, o hechos más cercanos a nuestro tiempo, como el conflicto armado interno. Los artistas sobre los que trabajaré hoy serán Cristian Bendayán, Víctor Churay, Santiago y Rembert Yahuarcani y Bruce Rubio. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, una figura crucial y fundacional para entender la forma en la que los artistas construyen imágenes para la memoria colectiva de las poblaciones amazónicas viene no desde la práctica más contemporánea, sino desde los años 60 del siglo pasado. Y me interesa empezar con este artista como una introducción a lo que vamos a tratar. El pintor amazónico César Calvo de Araujo, en 1963, recibe el encargo de pintar 2 murales en el Salón Ramón Castilla del Palacio Municipal de Maynas. Y en ellos representa el descubrimiento del Amazonas, llevado a cabo por Francisco de Orellana el 12 de febrero de 1542, y la llegada de los vapores enviados por Ramón Castilla a la aldea de Iquitos en 1864. ¿Podemos pasar? Este es el descubrimiento del Amazonas. Se trata de 2 hechos cruciales para comprender el inicio de la historia de Iquitos, y Calvo de Araujo les da forma, incluyendo las figuras de los conquistadores, su encuentro con las comunidades amazónicas, y además propone su propio autorretrato como uno de los miembros de la expedición de Orellana. Alcanzamos a ver que los murales se encuentran hoy bastante deteriorados,
están ubicados en el Parque Zonal de Iquitos, ¿no? Y están deteriorados debido al daño irreparable que les dejó el accidente que se ocasiona en el 2009, ¿no? Cuando son removidos del Palacio Municipal. Bien, este mural de Calvo se convierte en una imagen icónica para la identidad iquiteña y frente a esta imagen se producen reinterpretaciones como la llevada a cabo en 2011, la siguiente por Cristian Bendayán, lo que reafirma su valor como parte crucial de la memoria colectiva de la ciudad. Es además Cristian Bendayán uno de los artistas contemporáneos que más ha pensado sobre este silencio del discurso histórico en la Amazonía. La primera exposición individual de Bendayán se llevó a cabo en 1994 en la Alianza Francesa de la ciudad de Iquitos, cuando el artista contaba con 21 años. Llevó el título de Un pueblo sin tiempo y en ella el pintor incluyó piezas que representaban paisajes de la Amazonía y personajes marginales de sus ciudades. El título de esta exposición parece una premonición de lo que sería su proyecto artístico desarrollado en años posteriores, que es el del rescate de la historia y cultura amazónica. Un pueblo sin tiempo inaugura una de las problemáticas que atravesará la producción de Bendayán desde ese momento hasta la actualidad. La Amazonía, y en particular Iquitos, como un espacio sin historia escrita, reconocida o valorada, una ciudad sin fundación, estancada en la incapacidad de reconocer su relación con el resto de la historia del país y sin conciencia de su herencia y memoria. Frente a esta situación, la pintura de Bendayán ha contribuido en la recuperación del imaginario y la cultura popular de la Amazonía, buscando afirmar una narrativa propia. Además, ha aportado en la construcción de un archivo de imágenes que proponen una revisión del discurso volcado sobre la selva peruana, generando una visión que enlaza y activa el diálogo entre diversos momentos de la historia y que crea conciencia sobre los hechos históricos, contribuyendo así en la activación de un pueblo consciente de su tiempo. Y voy a pasar a hablar de uno de los trabajos de Cristian, que es Fila India. Un claro ejemplo de esta propuesta de Bendayán se presenta en el caso de Fila India. En esta pintura se afirman dos referentes visuales históricos. El primero es un cuadro de Otto Michael que representa una vista de la ciudad de Iquitos en el siglo XX, que es la siguiente, esta. Y una de las fotografías que el fotógrafo español Manuel Rodríguez Lira hiciera de, supuestamente, un grupo de muchachas boras que muestran sus tatuajes, que es la siguiente. Bien. El telón de fondo, entonces, es Iquitos en su máximo esplendor y desarrollo moderno, y sobre él se ubica la reelaboración de la imagen de Rodríguez Lira. Podemos volver a la atrás. Perfecto. Encarnada por un grupo de jóvenes del Iquitos contemporáneo. La denuncia contenida en la pintura gana potencia al no repetir simplemente la fotografía de archivo y más bien ser interpretada por personajes actuales de la sociedad amazónica. El interés, al presentar las citas de las obras históricas, potencia su valor como documentos y los recupera para el presente. Las mujeres que aparecen en primer plano son muchachas, tal vez, tercera generación de descendientes de los indígenas que sufrieron las atrocidades de la época del caucho, que muchas veces no están dispuestas a relacionarse con ese pasado o a identificarse directamente con él. Aquí se trata de hacer evidentes las marcas históricas, los tatuajes de memoria, que los ciudadanos de la Amazonía muchas veces deciden hacer invisibles. Además, la obra ha aportado en la construcción de un archivo de imágenes que proponen una revisión del discurso volcado sobre la selva peruana, generando una visión que enlaza y activa el diálogo entre diversos momentos de la historia y que crea conciencia sobre los hechos históricos, contribuyendo a esta idea de crear este pueblo consciente de su tiempo, ¿no?, del que hablábamos hace un momento. Bien, el tema del violento proceso de extracción del caucho entre finales del siglo XIX y XX en la región del Putumayo, sugerido por la fotografía de la que se apropia Bendayán, es un tema que ha sido tratado por diferentes artistas, especialmente por aquellos que tienen sus raíces en las comunidades Huitoto y Bora. Aquí es necesario mencionar a otra figura fundacional para la creación de imágenes sobre las torturas y explotación sufrida por la población indígena durante este boom del caucho. ¿Sería? Sí.
Víctor Churay. Se trata de uno de los primeros que recrea escenas sobre este tema y figura crucial para el posterior desarrollo de otros creadores provenientes de la comunidad de Pucallpanillo. Su obra, Los castigos a los boras, del año 2000, narra a través de viñetas, de manera esquemática y precisa, el proceso de extracción y tratamiento de las gomas mientras desarrolla una tipología de los maltratos y abusos. Niños intercambiados por armas, boras castigados, fusilados o quemados vivos. Una infografía de los crueles crímenes cometidos. El artista así superpone dos discursos, el que era visible en la época de los hechos que recrea y el que se buscaba conservar silenciado. Son muchas las obras que luego de esta han tratado este periodo de la historia masónica. He elegido ahora a dos grupos de obras en particular que considero destacables por sus particularidades, y van a ser Santiago y Rembert Yaguarcani por un lado, y luego el trabajo de Bruce Rubio. La empresa cauchera Peruvian Amazon Company tuvo dos grandes estaciones en la Amazonía sudamericana. Una de ellas fue La Chorrera y la otra El Encanto. Estas dos fueron el centro de la explotación y violencia en contra de las poblaciones indígenas durante el boom cauchero. En La Chorrera, poblado localizado en el departamento de Amazonas, Colombia, se realizó entre el 6 y 12 de octubre de 2012 un importante evento que congregó a familias de los pueblos afectados por la barbarie cauchera que hoy habitan en 3 países, Colombia, Perú y Brasil. Una vez refaccionada la casa y construidos nuevos edificios en su entorno, se constituyó como sede de lo que hoy se conoce como la Casa del Conocimiento. Las organizaciones indígenas se precian de haber convertido un lugar de muerte y sufrimiento en uno de estudio y esperanza. Los artistas Santiago y Rembert Yaguarcani, padre e hijo respectivamente, fueron invitados a pintar un mural en esta nueva casa, que fue titulado el grito de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Vamos a ir al siguiente, que el mural se ve un poquito más cerca. Sí. Este mural, por el espacio en el que está ubicado, representa una reconquista a través de las imágenes de espacios previamente marcados por la violencia y opresión. Y se trata, además, de una clara intención de construir una imagen que podríamos leer como una línea de tiempo de la historia de la población huitoto. ¿Sí? Es como una línea que empieza desde allá, con un momento bastante idealizado, que casi se equipara a una idea como de paraíso inicial. Luego en la parte central vamos a encontrar las imágenes sobre la explotación del caucho, y la parte final sería una especie de proyección hacia un futuro mucho más positivo, ¿no? Bien. Un poco lo que les acabo de comentar, ¿no? Desde la vida previa al caucho, las atrocidades cometidas por los caucheros en contra de las comunidades indígenas y una posterior proyección a un mejor futuro. Encontramos así primero la estrategia de idealización del pasado, comparación y paralelo con el paraíso, el quiebre del caucho y la actualidad. Aquí voy a leerles parte de la explicación del mural, que en palabras de Santiago Yaguarcani, que viene de una entrevista que le hace Alberto Chirif. Se llegó a la conclusión de que se haga la primera escena antes del caucho, cuando la gente vivía en su tranquilidad, cuando había mucha comida. Por eso representamos ahí la maloca, la gente, había mucha gente. El humo que sale de ahí representa que adentro están cocinando, están ahumando, hay mucha comida adentro. Entonces, después de eso, ahí está la yuca, está sosteniendo a la maloca. Ahí está el manguaré, las piñas, y ellos están saliendo. Después están las flores que existen ahí, las hojas de colores. Eso significa que ellos tenían una vida muy rica. Yo lo comparo como un paraíso, es una vida muy bonita. Es por eso que están las flores, los frutos, el aguaje. Entonces, después de haber tenido esa vida tan plena, ellos bajan por encima del manguaré. En el centro se plasmó la hoja del tabaco, en donde la gente está en una vida pacífica. Entonces ellos llegan a subir, a entrar por la hoja del tabaco a la etapa de la explotación del caucho, cuando eran torturados.
Los que no completaron el peso del caucho, había diferentes maneras de hacerle el castigo. Empezaron a meter a los indígenas en costales y una vez amarrados los empapaban con petróleo, con querosene, les prendía y les quemaban. Algunos que pataleaban ahí dentro podían caerse al agua y ellos ahí se ahogaban solitos. Y los que lograban desatarse salían, ellos eran disparados. Plasmar la historia en imágenes es una manera de conservar cierta memoria histórica. Por esto es crucial el papel que cumple el artista amazónico. Y esta conciencia de estar construyendo memoria se percibe claramente en la obra de Santiago y Rembert Yahuarcani. Otro de los artistas Witoto Muruí Bora, que ha tratado el tema de la explotación, de la extracción cauchera en diversas obras, es Bruce Rubio. Pero la obra que pasaré a analizar de Bruce también documenta la barbarie del caucho, pero con un matiz distinto. Su pintura, La explotación del caucho y la resistencia, de 2011, hecha de acrílico sobre llanchama, superpone dos tiempos históricos, el del pasado del caucho y la vida actual en la comunidad de Pucaurquillo. En la parte superior se alcanzan a ver a los Witoto Muruí Bora siendo torturados y cargando con las pesadas gomas, pero hacia la parte inferior y central del cuadro, Rubio ubica dos personajes aparentemente dislocados, deformes y camuflados en la escena. Vamos a ir a la siguiente, porque ahí justo los he dividido para que puedan ver cuáles son los dos personajes a los que me refiero. Ambos se conectan con las tradiciones, las celebraciones, me refiero a las fiestas de la comunidad de Pucaurquillo en la actualidad. El primero representa al invitado a la celebración, que carga con el mitayo para llevar a la fiesta. El segundo es el anfitrión que recibe al invitado y aparece ubicado sobre un mapa mundi en el que los países y continentes aparecen amazonizados en color verde. Esta es una proyección de la forma en la que en la actualidad en Pucaurquillo se mantienen y transmiten las tradiciones y conocimiento a través de las fiestas del pueblo. Sobre el pasado del caucho se construye el nuevo saber de la comunidad. Y creo que esa es una idea súper importante para entender el trabajo de Bruce. Una obra que también es importante revisar y que está conectada con la forma en la que Rubio entiende que se está desarrollando conocimiento sobre lo ya conocido y representado de la barbarie del caucho, es el tríptico El Mali en el Mitayo, que es el Bruce Rubio considera que su participación en la construcción del saber de su comunidad es crucial. Reconoce el papel que cumple él como artista en ese proceso. Por esto me interesa cerrar este recorrido con la obra de Rubio titulada El Mali en el Mitayo de 2015. Se trata de un tríptico hecho de acrílico sobre llanchama. El tema aquí vuelve a ser también el de la celebración, pero con un elemento que rompe la unidad de la representación netamente amazónica, el edificio del Museo de Arte de Lima. Tomando palabras del propio Bruce, si estas pinturas no tuvieran al Mali, tú pensarías que son solo sobre una fiesta amazónica. Cuando incluye el edificio, te das cuenta que hay algo más, te haces preguntas nuevas. Rubio incluye el Mali como si fuera parte de las presas que él mismo ha cazado. Su incorporación a la colección de dicho museo se convierte en una acción que él puede presentar a la comunidad como un elemento más para la fiesta. El Mali pasa así a ser parte del conocimiento del grupo. La primera pieza del tríptico representa la preparación del edificio del Mali en Patarasca, cubierto por las hojas de bijao. Se trata del momento en el que se organizan todos los elementos del mitayo para la fiesta. La segunda pieza muestra cómo el Mali se convierte también en un producto para ser intercambiado. Así el museo se incorpora como parte activa de la festividad. Finalmente, Bruce propone una imagen de la fiesta en sí, en la que, además de la bebida tradicional, se bebe el vino en copas, planteando un encuentro con las celebraciones de las inauguraciones de las exposiciones en los museos o galerías. Las divinidades, los animales y hasta el propio pintor aparecen participando del baile y la celebración. La obra incorpora al Mali como parte del mitayo, en referencia a los intercambios culturales y artísticos que la relación del artista con el circuito artístico de Lima
pueda aportar a su pueblo. A la vez es una invitación a que siga creciendo el interés por parte de instituciones artísticas en conocer e incorporar el saber de la Amazonía a sus colecciones. Bien. Las pinturas que hemos visto, en el caso de Vendayan, Churay, Santiago y Renber Yaguarcani y Bruce Rubio, nos han permitido revisar la manera en la que estos artistas amazónicos hoy recuperan su historia y la conectan y activan con la actualidad de esta región. Creo que lo que me parece crucial, importante es eso, que no solamente es contar la historia del pasado, sino es conectarla con el presente y activarla, ¿sí?, y generar esta proyección hacia situaciones en el futuro. Creo que ese juego con los tiempos es importante de lo que están logrando hacer. Se generan interconexiones entre el pasado, el presente y el futuro que reflexionan sobre cómo se piensa la identidad amazónica de hoy y de qué manera se continúa construyendo el conocimiento. Se trata de artistas conscientes del papel que cumplen y del valor del diálogo a través del arte. Son agentes muy importantes en la forma en la que se construye y proyecta la visión sobre la Amazonía hoy. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas, yo voy a hablar precisamente de tres artistas de la zona de Pucallpa, donde también es Paul. La diferencia con esos artistas es que ellos hablan del otro lado de la pintura amazónica, que es de lo transhistórico, mejor dicho, de aquellas cosas míticas que trascienden el tiempo histórico y se repiten cíclicamente a lo largo de la historia amazónica. Entonces voy a hablar de tres artistas muy ligados a lo mítico, a lo transhistórico, como son Mesa Saravia, Pablo Maringo y Luis Martínez. Hay otras tres cosas que ligan a ellos y es también la frontera difuminada que tienen entre lo académico y lo autodidacta. Y es bien paradójico porque Mesa Saravia, la Escuela de Arte de Pucallpa, lleva su nombre. Ahora, lo singular en el caso de Mesa, que es un artista bastante olvidado en la actualidad, la escuela lleva su nombre, pero generalmente no hay exposiciones de su obra, no hay retrospectivas, no hay libros. Creo que la última vez que se hizo una exposición fue hace 20 años antes de que muriera. Cuando hicimos el Milagro Verde pudimos recuperar unas 4 pinturas para la exposición, pero es un artista relativamente olvidado y a mí me parece un artista clave de la sensibilidad amazónica, sobre todo porque él, digamos, su raíz es el mundo más íntimo de ellos, ¿no? En el caso de la técnica de Mesa, aunque no se nota muy bien, Mesa siempre estaba muy orgulloso de lo que él llamaba el esfumato que había aprendido de la observación de los pintores renacentistas. En este caso, acá se ve un antiguo, en el lado izquierdo vemos una pintura que representa un mito amazónico. Igual ustedes se van a dar cuenta que hay una cosa con la perspectiva que no está bien lograda, ¿no? Por ejemplo, en los senos de la muchacha nativa hay un error, entre comillas, de perspectiva, pero en el caso de Mesa eso no interesa y por el contrario lo liga mucho a la pintura artesanal, a la pintura más autodidacta de la zona, ¿no? Y lo que sí tiene un dominio muy perfecto es en las transiciones de colores, en los esfumatos, ¿no? Ahí parece que toda su técnica se concentra en eso, más que en las proporciones o en las perspectivas, ¿no? En el primer caso, y también hay como una presencia muy onírica, las situaciones que él presenta supuestamente son reales, pero están planteadas de una manera absolutamente onírica, como si no hubiera diferencia entre la realidad y el sueño, ¿no? Que es algo muy típico de la fantasía del ser amazónico. Entonces, en el primer caso vemos una antigua leyenda shipiba,
que supuestamente para confirmar la fidelidad de las mujeres, estas son vendadas y son puestas sobre, no me acuerdo el nombre de esta hoja, pero son unas hojas gigantes que crecen. ¿Tú te acuerdas, Paul? Victoria Regia, claro, sobre una Victoria Regia, y si ella no ha cometido el adulterio, se hunde. Entonces acá vemos como grácilmente la muchacha está flotando, ¿no? Se ve las pequeños oleajes que está creando, o sea, se está deslizando suavemente, ¿no? Entonces es una mujer absolutamente fiel, fidelísima. Y en el otro caso vemos pues una escena de pesca nocturna con tormenta, ¿no? También esos colores, ¿no? Son esos púrpuras, ¿no? Son muy... Bueno, este es un cuadro bastante enigmático. Bueno, también es un viejo mito de la zona de Ucayali, que es el barco fantasma. Y bueno, también se va a ver mucho en la pintura de Pablo Maringo, se repite esta imagen. Bueno, si se dan cuenta también, ¿no? El barco no tiene una forma geométrica muy precisa, ¿no? Es como, hay una cosa muy rara ahí. Y también los turquesas que predominan en la imagen tienen un rango de realidad, ¿no? Pareciera que fuera el amanecer. Bueno, esta es otra imagen. Igual como se ve las formas de los árboles y digamos el espacio, la atmósfera está más lograda que por las líneas o por otra cosa, por los cambios de color, ¿no? En realidad en Mesa es un pintor que domina sobre todo la luz y el color, ¿no? Él, más que el dibujo, su fuerza está en el dominio de esas dos cosas, ¿no? La luz y el color para lograr atmósferas absolutamente de ensueño. Bueno, claro, esta es una zarpatera, es un plato típico de la Amazonía que se prepara sobre la concha de la tortuga. Y también no vemos ahí también problemas en la perspectiva, ¿no? En las proporciones de los cuerpos, pero lo que le interesa a Mesa es más crear esa sensación de sueño, ¿no? Más que de registro postal o de registro costumbrista. Mesa está mirando sus personajes amazónicos con fantasía, con magia, ¿no? Hay algo muy lejano a lo que se va a convertir la pintura amazónica posterior que trabaja estos temas. Acá hay una mesa también. Vemos que las perspectivas y todo está digamos, en un orden que es distinto a lo natural, ¿no? Lo que interesa es la contemplación de los objetos. Es casi como si estuviera influenciado por el cubismo, pero sin quererlo, ¿no? sin desearlo. O sea, le interesa más observar los objetos, ponerlos en visión directa con el espectador que preocuparse por la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces hay una apropiación quizás del cubismo o de Cézanne o del renacimiento en el esfumato y también del surrealismo en su visión de las cosas. Bueno, acá también Mesa nos plantea estos paisajes irreales, ¿no? Digamos, el bosque es puro esfumato y estos dos árboles, pues este árbol ha sido cortado, pero un tronco está flotando sobre el otro, ¿no? Como si se hubiera alejado
como si estuviera dividido en dos el cuerpo. Entonces logra niveles no solo de sobrerealidad, sino también de simbolismo, ¿no? Crea un enigma en el espectador, que cada uno lo puede interpretar como quiera. ¿Y esos cuadros dónde están? Estos son cuadros que tiene la familia. La viuda está viva todavía, ¿no? Y los tiene guardados, ¿no? Bueno, este también es absolutamente fantástico, la subida de la tortuga hacia el cielo, que también es otro mito amazónico. Un pintor que va a ser muy influenciado por Mesa Saravia va a ser Yando. Yando va a empezar a extremar, digamos, la fantasía que él empieza a apreciar, y este cuadro ya más de tonos oscuros puede recordarnos los primeros cuadros de Yando, ¿no? Es muy similar a la primera obra de Yando, esta obra de Mesa, ¿no? Bueno, también vemos al fumador de Mapacho, y también, si se dan cuenta, es como si estuviera flotando. Miren el detalle de los pies, es como en realidad si todo en la pintura de Mesa es como si flotara, como si estuviera, no hubiera una materialidad, o sea, no hubiera leyes físicas, y todo desde la perspectiva hasta los colores, los personajes estuvieran como en flotación, ¿no? Si se dan cuenta el detalle de los pies, es casi como si estuviera a punto de elevarse. Y bueno, este último cuadro de Mesa, que a mí siempre me ha gustado, y es este caminante, ¿no? Ahora, el detalle es que este caminante es un gigante, ¿no? Y está sutilmente, bueno, y tiene también el cuerpo, digamos, las pantorrillas fuertes del campesino, ¿no? Pero en realidad es un gigante, ¿no? Por los árboles que se están inclinando su camino, ¿no? Entonces Mesa trabaja de esta manera los mitos, ¿no? Presentándolos de una manera muy cotidiana, sin exacerbar lo exótico, pero sí abriéndonos paso a un mundo alterno, ¿no? Que es el mundo de la fantasía del color amazónico. Para mí es uno de los pintores amazónicos que más se debería trabajar en su rescate, ¿no? ¿Es del siglo XX? Mediados Es del siglo XX, es de los 60, ¿no? La Escuela de Arte lleva su nombre, pero digamos es muy poco conocido, se ha perdido mucha obra de él, ¿no? Y queda todavía mucho por rescatar de la obra de Mesa Saravia. Bueno, ya la explosión de fantasía transhistórica, de cosmovisión y ya hasta psicodelia, se realiza con la obra de Pablo Amaringo, ¿no? Don Pablo, bueno, se convirtió, bueno, para los que no conozcan la historia, Don Pablo era un pintor de escenas típicas para turistas, incluso era buen dibujante, incluso estuvo unos meses en la cárcel por falsificar billetes dibujándolos. Pero el año 81 llega el antropólogo Luis Eduardo Luna a Pucallpa, y explorando todos los temas de la ayahuasca, y conversa con Don Pablo, que en ese momento estaba todavía dedicado a las tomas de ayahuasca, y en realidad Luna lo tomaba más como un informante que como un artista. Y en algún momento Don Pablo le contó tantas cosas que Luna le dijo: ¿por qué no me pintas todo lo que me estás contando? Porque me estás contando demasiadas cosas. Y bueno, Don Pablo empezó a pintar sus primeras visiones. Bueno, Don Pablo era una figura muy querida en Pucallpa. Él llegó a fundar la escuela Ushuaia y logró lo que muy pocos artistas amazónicos han logrado, es decir,
no necesitar de las galerías de arte ni de los museos para lograr una vida exitosa como artista. Cuando me acuerdo la primera vez que me encontré con don Pablo, lo fui a visitar a Pucallpa, allá por el año 2006. Don Pablo estaba leyendo un libro de How to Make Profits Without Galleries, o sea, cómo hacer dinero sin pasar por las galerías. Un libro así de cómo hacer negocio con el arte sin pasar por los sistemas artísticos formales. Entonces sí, él desde el año 83, 84 fue muy hábil y logró, digamos, viajar mucho, contactarse con distintas universidades, museos, y logró como un circuito paralelo para el arte amazónico que ahora se llama arte visionario. Lo que sí, bueno, creó una larga lista de discípulos y creó un género que creo que es el género que es más comercial en la Amazonía, que es el género del arte visionario, con la gran diferencia de que ninguno de los alumnos, ninguno de ellos tiene la complejidad digamos, de las pinturas de don Pablo, porque hay una cosa que creo que que siempre se le critica a don Pablo, y es por ejemplo la imperfección que tienen sus personajes humanos, o cuando quiere hacer cosas figurativas. Y es porque don Pablo era un pintor, digamos, autodidacta, y en realidad más le interesa expresar sus mundos interiores que hacer figuras humanas perfectas o pintar perfectamente los animales, las plantas, ¿no? Igual hay una línea realista en su trabajo que es muy bien lograda, pero en ese caso muchos de sus alumnos, como pienso sobre todo en de Bernardi, que creo que es el más logrado de todos ellos, son técnicamente mucho más perfectos que él, pero ninguno tiene la complejidad de las cosmovisiones de don Pablo. Y es que, digamos, mucha gente puede tomar ayahuasca y quitar todas las cosas que le pasan a uno en la cabeza, pero si uno realmente no tiene mucho en la cabeza antes de tomar ayahuasca, sus visiones no van a ser muy ricas, digamos. Y cuando uno conversaba con don Pablo, en realidad era una persona de una conversación fascinante, porque podía pasar de temas religiosos a relatos del Medio Oriente y cosas de química y cosas de botánica, ¿no? Era, bueno, como Mariátegui, don Pablo no llegó más allá del cuarto de primaria, pero era un autodidacta muy, muy riguroso. Él aprendió a leer inglés, todo, y le enseñaba a sus alumnos, ¿no? Digamos, un autodidacta y un maestro como se encuentra en muy pocas veces. Dime, ¿esto es hecho en qué? Él utilizaba una técnica, pintaba sobre un cartón especial, que no me acuerdo su nombre, a veces en lienzo, pero lo que él usa principalmente es wash. Es wash. Parece que Javi Chávez se hubiera inspirado, ¿no? En ese tipo de imagen. ¿Cómo? Acá no. No se activa, creo que hay que abrir todo, ¿no? Este es Bueno, y también las explicaciones, ¿no? Porque don Pablo podía estar horas explicándote cada detalle de sus cuadros, ¿no? Porque a diferencia de los alumnos de don Pablo que, digamos roban, control alt, así, pegan y copian imágenes de sus pinturas, en el caso de don Pablo sí, cada detalle, cada elemento tenían un sentido y un significado en las composiciones que te explicaba, ¿no? Bueno, ahí ya hay dos libros que se han hecho, el primero con Luna y el segundo no me acuerdo, Haydn, y no me acuerdo cómo se llaman los gringos que hicieron el último libro de don Pablo, y donde don Pablo precisamente explica con detalle cada cuadro, cada visión, cada personaje, ¿no? Entonces es un universo muy, muy, muy riguroso de su pintura, ¿no? No pinta lo que se le ocurre, sino lo que realmente está observando en sus visiones. Y siempre hay esta relación entre lo cósmico, lo intraterreno, ¿no? Bueno, y siempre, ¿no? La presencia de las tomas, de escenas de toma de ayahuasca, la planta que la ven acá, con la enredadera, la chacruna con la enredadera, los ovnis,
están siempre presentes, que son para él los comunicadores espirituales entre los mundos, los distintos personajes que habitan los cielos. Es, digamos, si a mí me dicen con qué artista de la pintura universal puedes comparar a Pablo Maringo, yo lo compararía con William Blake, ¿no? Por lo complejo de la cosmovisión que él tiene, donde cada personaje crea una cosmología propia, una cosmología que bebe no solo de los mitos amazónicos, sino también de la cultura universal, ¿no? Este cuadro me acuerdo que estuvo en la primera exposición de Poder Verde. Este fue el cuadro que fui a recoger la primera vez que lo vi a Don Pablo, una escena de toma de ayahuasca. Y bueno, los que han tomado ayahuasca pues sabrán pues, ¿no? Que digamos, no son raros estos colores, estas imágenes, ¿no? No es nada extraño. Y bueno, hay varios cuadros si se dan cuenta, pues estos cuadros circulares, cíclicos, ¿no? El ojo del fin. Bueno, la influencia de la cultura oriental se puede ver sobre todo en este cuadro. Digamos, hay una cosa como persa, ¿no? Ahora, igual, cuando uno ve algunas tablas de Sarwa, por ejemplo, algunos cuadros me acuerdo de algunos cuadros míticos de Sarwa, por ejemplo, uno ve que los reyes de Sarwa son chinos, ¿no? Entonces, o sea, tienen como vestuarios chinos y una cosa así. En el caso de Don Pablo hay mucha influencia oriental. Se mezcla, digamos, creo que todas las culturas, ¿no? Oriente, Occidente, la cultura hindú. Entonces es muy complejo cómo él relabora sus visiones. Entonces, era un cuadro gigante, me acuerdo. Es un cuadro de 3 metros por 2. Estuvo expuesto en la exposición que curamos con Cristian en Petroperú. Es una belleza. El cuadro todavía se puede observar, no creo que lo hayan vendido, porque digamos el hijo vende a precios inaccesibles los cuadros. El Mali le ha querido comprar varias veces y el hijo pide $50,000, $70,000 y el Mali no se atreve. Pero por ejemplo este es un cuadro que todavía, si ustedes van a Pucallpa y le caen en gracia al señor Juan Amaringo, lo podrían ver. Es un cuadro muy bello, vale la pena simplemente visitar Pucallpa para verlo. Bueno, sí son cuadros que necesitan observación detenida por la cantidad de detalles. Parece que Don Pablo no... A mí lo que me contaba es que él, ya cuando yo lo conocí en 2006, él ya no tomaba ayahuasca hace 10 años. Entonces el método de Don Pablo era despertarse 4 de la mañana y pintar lo que había soñado esa noche. Entonces ese era el método de Pablo. Ya no tomaba ayahuasca, habrá tomado después de su encuentro con Luna, y cuando Don Pablo empezó a tener éxito con la pintura, él tuvo que abandonar el chamanismo porque también, digamos, entre chamanes se chitanean, ¿no? Es la palabra, chitanear, que es cuando hay un chamán hechiza al otro para que no siga curando, ¿no? Entonces, y como Don Pablo era de estos chamanes buenos que curaban, no lanzaban maldiciones, entonces lo chitaneaban bastante. Entonces él, después de los primeros años, ya 85, 86, ya deja de tomar ayahuasca y deja de practicar el chamanismo para dedicarse netamente a la pintura, ¿no? Este cuadro también estuvo en la exhibición de Poder Verde. Era un cuadro muy hermoso que le pusimos incluso luces negras para que resaltaran los flujos que le había puesto al wash. Sí, en realidad no hay pintor que tenga mayor sensualidad en el color, en las composiciones, que Amaringo, ¿no? Y
como les digo, él ha creado una escuela, un género que es el género de lo que es pintura visionaria, y que a mí me decepciona mucho porque, digamos, ya se ha vuelto como un cliché, es como lo que más se vende es el tipo de pintura que más se vende en la Amazonía, pero ya dice muy poco porque ninguno de sus alumnos ha tenido ni la complejidad de educación ni de visiones de Don Pablo, ¿no? Que Don Pablo sí era un artista fallecido. Y el último artista del que les voy a hablar es un artista muy poco conocido en Pucallpa, o sea, digamos, ha sido un poco ninguneado porque él ha estado metido más en el mundo de la artesanía que en el universo artístico. Ha expuesto algunas veces en Pucallpa y bueno, tiene el gran problema de que es mudo también, ¿no? O sea, digamos, es sordomudo, que es Luis Martínez. Esta es una visita que hice hace 3 años, o 2 años, no, 3 años, al taller de Luis. Y bueno, Luis es una persona contemporánea, Pablo Maringo ya debe tener 70 años. Como les digo, él fue la primera persona que puso una tienda de artesanía en Pucallpa allá por los años 70 y tuvo mucho contacto con los pueblos nativos, viajaba mucho para recoger artesanías y bueno, como en realidad como nunca tuvo familia, ni pareja, ni nada de eso, toda su vida se la ha dedicado al arte, ¿no? Es para solitario, en su taller, dibujando, haciendo sus esculturas, pintando, leyendo. Siempre lo veo con fascículos así de pintura universal, viendo a los renacentistas, a los barrocos. Es alguien que está siempre educándose en lo que es pintura, leyendo cosas. Y para mí es uno de los artistas más así complejos que tiene Pucallpa, ¿no? Y tiene desde estas cositas que hace con conchitas, piedritas. Estas cosas, no sé si ustedes han visto alguna vez la cerámica zen, la cerámica taoísta, muy parecido a este cristal, ¿no? A estas cosas, a estos magmas así indefinibles que uno puede ver en la cerámica taoísta. Y bueno, tiene mucha producción pictórica también. Y bueno, ven maderas, ¿no? Tiene todo. Es otra artesanía de él. El payasito también, los tigrillos. Digamos, es un arte utilitario, ¿no? Son como, bueno, acá estamos con el artista Miguel Vilca, que es el que está a la izquierda, y acá está Luis Martínez, bueno, él ha influenciado mucho a una artista amazónica con lo cual hemos trabajado bastante en el museo, que es Graciela Arias. O sea, Graciela le debe mucho al trabajo con Luis, al detalle, al amor, a la paciencia que tiene Luis en trabajar cada detallito de la máscara. O sea, si vieran ustedes, si se pudiera hacer un mejor zoom, verían así que esta mascarita tiene 1000 detalles de un montón de animales. Y bueno, Graciela le debe mucho a la obra de Luis, ¿no? Porque trabajaron juntos como ayudantes. La máscara se puede ver un poco mejor. ¿Sabes lo que hace Graciela? Ajá. Sí, diente de lagarto. Acá se ve un poco mejor los detalles. Hay un horror al vacío en la obra de Luis. O sea, cada detallito
todos los animales así que puede uno encontrar en su obra. Ahí de arriba de la mano. Igual el cabello son como serpientes, ¿no? Si se fijan ese detalle, es una serpiente, la cabellera. Es una tridimensionalidad de las pinturas. Bueno, esto es otro de los cuadros así como visionarios ayahuasqueros de Lucho. ¿En qué momento lo haré? Me parece que es antiguo. Este cuadro que está atrás. También, ¿no? Otro cuadrito de Lucho. Entonces también. Bueno, sí reconocen, ¿no? La ciudad ahí. Calma. Sí, acá está Lucho frente. Ah, mira qué rara esta foto. Frente al mural. Ajá. Sí, hace tiempo que no veía estas fotos. El calvo está justo atrás de... ¿En qué? Sí. Hacer el retrato, ¿no? Están ahí alineados. Ahí está de joven, más joven, así con su look a Camilo VI. Es un autorretrato, ¿no? ¿Esto? Sí, parece pintado. No, es una fotografía, ¿no? Abstractivo. Es la del tigre. Abril. Para que abra todo. Sí, parece que lo todo. Vamos a repetir. Partimos de la mitad. Quiere abrir todos. Ahí abierto todo. Pero no sé por qué sale. Debe salir pantalla con El azulito abajo. No, hacia arriba, hacia arriba. Ahí, Más abajo. un poquito más abajo. Ahí, ahí. Ahí está, Ahí. el retrato. Ahí, Ahí, ¿no? Ujú. Pero no crece, ¿no? A ver, vamos a Ah, no te queda. Algo de zoom. con una cerámica vidriada. Ah, estas piecitas también pequeñas de cerámica, me acuerdo que se las compré, las tengo ahí como un recuerdo así de la visita. Otro detalle del estudio. La cerámica. Y bueno, esto nunca lo he exhibido, son una serie de dibujos que me dijo que estaba preparando sobre los mitos de la zona. Me gusta mucho también su dibujo. Tiene... Árbol de Windows. ¿2013 son estos? Justo el año que lo visité estaba haciendo esta serie de dibujos sobre relatos amazónicos. La doncella. ¿Tucunaré?
Chuyachaque. Más alto, sí, para aprender, Es un cuadro también, aquí están casi todos los personajes, ¿no?, de la mitología. Está el Tunche, De Chuyachaque, Chuyachaque, el maligno, es un alma ahí, ¿sí? lamparilla. Y bueno, esta es la obra de Luis. En realidad, si quieren visitar el taller, tendrían que ir con alguien que es muy amigo de él, que es Miguel Mielca, o con Graciela. Y en realidad vale la pena. O sea, Luis nunca ha hecho una exposición en Lima. Yo creo que es uno de los artistas pucallpinos que también habría que recuperar, rescatar. Él tiene toda su obra en su taller. Lo que he demostrado es una pequeña parte de su taller, que es bastante amplio. Y creo que es uno de los artistas más interesantes que tiene Pucallpa, ¿no? Muy discreto, no expone hace muchos años, más se dedica, de vez en cuando van turistas a comprarle cosas, ¿no? Y él vende así muy discretamente. En Bufeo exhibimos una última cena de él hace... ¿En qué exposición fue, Yuli, te acuerdas? Que exhibimos su última cena. Eso sí, para Benaquené. Para Benaquené. Pero sí, nada, es un artista que vale la pena y sería así un lujo poder tenerlo en Lima. Bueno, y eso, son tres artistas que me gustan mucho de Pucallpa y que están más allá del tiempo y la historia. Gracias.